¿Cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos comenzando una nueva edición del Embudo, como todos los domingos en la pantalla del canal provincial. Este es un programa especial porque la vez anterior, el último domingo, nos encontramos con ustedes. Ya se habían cerrado las listas, pero todavía faltaban varios puntos por aclarar y por contar de cómo va a quedar el tablero político de la provincia de Buenos Aires a partir de lo que ha sido el cierre el sábado anterior, pero claro, se presentaron ese día. La verdad es que durante toda la semana hubo todavía negociaciones, algún tipo de posibilidad de que algún candidato se sume, otro que se baje, alguna lista que sigue, otra que no va a seguir. Bueno, hay un panorama ya más claro de lo que va a suceder en las próximas PASO, que son las elecciones primarias abiertas y simultáneas y obligatorias, el 9 de agosto, donde se seleccionan los candidatos de cada fuerza política. En algunos casos habrá una sola lista, con lo cual lo que tendrá que ser es un trámite para superar el 1,5% de lo que marca la ley para poder participar en las elecciones de octubre. En otros casos hay unas primarias muy interesantes que se vienen en distintos sectores políticos, sea en el Frente para la Victoria, en el Frente Renovador, en el PRO, que en realidad estoy expresándolo mal, porque ya no es más Frente Renovador, ahora es el frente que compusieron de la Sota con Sergio Massa. Por otro lado, tampoco es el PRO, ahora es el Frente Cambiemos, que es el frente que componen el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Y bueno, el Frente para la Victoria, sí, efectivamente se sigue llamando así, con la presencia fundamental de la estructura legal que aporta el Partido Justicialista a nivel nacional y también, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, se vienen, la verdad, algunas elecciones distritales muy interesantes. La primera de ellas que aparece como muy interesante es la de San Miguel, la primaria del Frente para la Victoria. Es una de las primarias del conurbano más atractiva porque nuclea 4 listas distintas. Después de mucho que se habló, se dijo que iba a quedar una sola lista, Franco Laporta buscó lograr la unidad de todos, lo que pasa es que le decían del otro lado, estábamos de acuerdo con buscar la unidad. Ahora, ¿por qué la unidad tenía que ser con Laporta como candidato a intendente? Esta es la discusión un poco que me parece frenó la posibilidad de la negociación. Y bueno, hoy tenemos un escenario realmente muy interesante para San Miguel, que lo vamos a contar en el programa de esta noche. Va a haber 4 listas distintas del Frente para la Victoria. 3 son las más ligadas a lo que es el sciolismo, aunque hoy Scioli ya es el candidato de todos, es el candidato del Frente para la Victoria. Tomaba la decisión Florencio Randazzo de no presentarse como consecuencia, por supuesto, de lo que le dijo la Presidenta de la República, ¿no? Que él le pedía que sea candidato a gobernador, él no quiso, no se presenta. Con lo cual, digamos, la vamos a explicar, ¿no? Pero tenemos ahí algo muy interesante. En San Miguel, Joaquín de la Torre vuelve a ser candidato a intendente, después de muchas informaciones que circularon al respecto de cuál iba a ser su futuro. El sábado pasado parecía que no iba a ser candidato, lo mencionaban algunos como posible candidato a vicegobernador en la fórmula del Frente Renovador. Bueno, fue un día febril de muchas negociaciones, que por supuesto cuando son negociaciones y cierres de lista, hay tantos aspirantes para tan pocos lugares, en definitiva, que siempre alguien termina enojado, molesto. Esto es un clásico de los cierres políticos que suceden habitualmente en todos lados. No es propiedad de ninguna fuerza política. Por supuesto que en aquellos sectores que a priori se ven con menos posibilidades de ganar las elecciones, las peleas son a veces mucho más fuertes porque los lugares en la lista de legisladores siempre quieren buscar los primeros sitios porque saben que son los que obviamente tienen mayor posibilidad de poder ingresar. La verdad es que esta región del conurbano bonaerense, la primera sección, va a tener en principio bastante representatividad. Sobre todo el ex general Sarmiento, bastante representatividad, al menos en las listas, sobre todo en las listas de legisladores provinciales, también de diputados nacionales, me refiero sobre todo en el espacio del Frente Una, ¿no? Entre Massa y José Manuel de la Sota, que ustedes saben van a competir entre ellos en agosto, pero lo demás es todo una sola lista, es decir, solo compiten de la Sota y Massa por el cargo de presidente y vice, y el resto es toda una lista unificada, es decir, hay una sola lista de candidatos a diputados nacionales, y así todas las categorías, hasta que llegan a las categorías de intendente, donde en algunos casos hay distritos que van a tener competencia local, otros no, con lo cual vuelve a haber allí una apertura del panorama. Esto en el Frente Una, que repito,
componen Sergio Massa y José Manuel de la Sota. En el Frente para la Victoria también va a haber en las listas representantes de esta región del conurbano, en las listas sobre todo de diputados nacionales. ¿Por qué? Porque está Jaime Persic, que es el viceministro de Educación de la Nación y que es un hombre que había comenzado a transitar en la política de San Miguel, incluso algunos lo habían mencionado como un posible candidato a intendente, finalmente esto no sucedió, va en la lista de diputados. El concejal de Malvinas Argentinas, Rodolfo Tailade, que también tenía pretensiones de ser candidato a intendente en esta elección, finalmente en un acuerdo que se hizo, él va en la lista de diputados nacionales en el 10º lugar, dejándolo a Leonardo Nardini encabezar la lista como candidato a intendente por el Frente para la Victoria en Malvinas Argentinas, donde Jesús Cariglino va por una nueva reelección en Malvinas Argentinas, acompañando el Frente de Una, es decir, acompañando la candidatura presidencial de Sergio Massa y de Felipe Solá como candidato a gobernador. Interesante observar lo que ya están dando los primeros sondeos, a propósito de ya las fórmulas confirmadas, ¿no? Obviamente que la mayoría de las encuestas, le diría que todas las encuestas, lo dan como ganador a Daniel Scioli y a Carlos Zanini, hasta ahora con una diferencia bastante importante sobre la fórmula de Mauricio Macri y Gabriela Michetti, y más atrás viene Sergio Massa. Ahora el dato es que Mauricio Macri está estancado hace 2 meses, no ha sumado ni ha bajado, mientras que Sergio Massa, después de haber caído bastante, los últimos sondeos lo dan en alguna recuperación, ha sumado 3 o 4 puntos en las últimas semanas. Y repito, otro dato interesante es la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que el caudal de Massa, el caudal fuerte de Massa es la provincia de Buenos Aires. Se puede sumar Córdoba, porque de la Sota es el gobernador de Córdoba y se juega allí una parada muy importante en la provincia de Córdoba, no solo en agosto, para él como candidato a presidente o como precandidato a presidente, sino también por los representantes que puso en las listas de diputados nacionales por la provincia de Córdoba y de senadores nacionales por la provincia de Córdoba. Después lo voy a explicar porque eso muestra que de la Sota, por más que no gane el 9 de agosto, no le gane la primaria a Massa el 9 de agosto, está, obligado a hacer una buena elección en la provincia de Córdoba y aportarle a Massa, si es que es el ganador, un caudal fuerte de votos en la provincia mediterránea para que su gente, los de más confianza de él, ingresen a los lugares que tiene dispuesto en la Cámara de Diputados y sobre todo en el Senado, a donde el primer candidato es un hombre de su estrechísima confianza, es Carlos Caserio. Así que de la Sota y Schiaretti, que es el candidato que va a la elección por el oficialismo en Córdoba, que son el 5 de julio, es dentro de muy poco, allí Schiaretti, que marcha primero en las encuestas, si gana las elecciones también será clave el trabajo territorial del delasotismo en su provincia para sumar votos en octubre y sobre todo también antes en agosto. Así que me parece que todavía tenemos un panorama que yo no daría definido ni mucho menos. Por supuesto que el gobierno dice, nosotros vamos en búsqueda de ganar en primera vuelta en octubre. Le diría que es casi la única razón por la cual pueden pensar en que ganan las elecciones. Es decir, si hay una segunda vuelta, el panorama puede cambiar drásticamente para el oficialismo. Ahora, también es cierto que se ha empezado a instalar la sensación que Mauricio Macri, por cómo armó la lista, por la forma en que diagramó los acuerdos y por algunas últimas declaraciones, por ejemplo, que han expresado dirigentes que han hecho acuerdo con Macri o alianza con Macri, como el presidente del radicalismo, Ernesto Sanz, que ya empieza a decir, no sé cómo vamos a seguir después de las elecciones, qué es lo que va a pasar, no creo que podamos seguir juntos, lo dijo el jueves en ámbito financiero, lo leí por lo menos en ámbito financiero, abren otra vez un enorme interrogante. ¿Qué va a pasar? ¿O qué quiere hacer Macri, efectivamente, con esta pureza por la cual trató de transitar el armado de sus listas? ¿Es cierto entonces la teoría de Durán Barba, que perdiendo gana, en el sentido de la proyección hacia futuro del PRO como una fuerza de construcción relativamente nueva en la política? Y esto de relativamente lo subrayo porque si uno repasa finamente los hombres que componen la estructura del PRO y las candidaturas, hay muchos que de nuevo tienen muy poco, sinceramente en la política, ¿no? De nuevo tienen muy poco, aunque quizá no hayan tenido el protagonismo
en alguna gestión o en algún cargo legislativo de otros que son más conocidos por la sociedad en general y no tanto por la sociedad política. Así que vamos conformando un escenario muy interesante. Trataremos de repasar cada uno de los distritos, cómo ha quedado el panorama en cada uno de los distritos a donde llegamos con la señal del canal provincial. Hemos asistido, en la experiencia que tengo de los años que hacemos programas políticos y que cubrimos política, a un cierre de listas muy particular, muy extraño, con, a mi criterio, mucha improvisación en el final, con poca claridad conceptual en muchos casos y con una fuerte demostración de poder del Frente para la Victoria, de monopolizar prácticamente la escena. Esto también es un dato que no nos llama la atención porque lo vemos venir hace tiempo que se da esta circunstancia, pero bueno, se ha reafirmado una vez más en el cierre de las listas, donde la presidenta arrasó con todo, ¿no? Arrasó con todo, se quedó con casi todos los cargos legislativos, con el vicepresidente, no ha dejado que el actual gobernador, que es Scioli, decida quién va a ser su sucesor, no ha podido ni opinar sobre eso. Ahí hay dos fórmulas, la de Aníbal Fernández y Martín Sabatella, que según algunas encuestas, algunas son un poco truchas, porque la verdad que creerle a Ibarómetro, que es la consultora de Doris Capurro, de Dorotea Capurro, que trabaja para YPF, bueno, sabemos que puede tener algún tipo de orientación, como también sabemos que Poliarquía está muy ligada a Daniel Scioli. De hecho, cuentan que uno de los directores de Poliarquía, Fabián Pérez Chocnik, ya forma parte de la mesa chica de la campaña de Scioli. Así que esto también son datos que me parece interesante que ustedes sepan cuando leen encuestas, ¿no? O sea, Ibarómetro es una encuestadora de Dorotea Capurro, que es la encargada de la imagen de YPF, empresa del Estado, recuperada por el Estado. Así que es una información. Poliarquía, que ha tenido siempre un muy buen prestigio, les cuento que Fabián Pérez Chocnik, uno de sus directores, formaría parte de la mesa chica de Daniel Scioli en la campaña. Dato. Aurelio, que es Aresco, que es la consultora histórica que siempre midió al peronismo, que hoy está más en el trabajo diario a cargo su hijo, el hijo de Julio Aurelio. Bueno, trabaja, evidentemente está contratada por el gobierno nacional, específicamente por Daniel Scioli, pero me parece que hace bastante más equilibrio. Después está Isonomía, que me parece también muy equilibrada. González y Valladares, otra encuesta que por lo general publica en el diario Perfil. Raúl Aragón, que trabajaba, o siempre trabajó para Pichetto, que le ha errado fiero en la elección de Río Negro. Aragón, quizás tenga esta la explicación de que siempre, digamos, trabajó cerca de Pichetto. Así que son, digamos, un poco los titulares de los sondeos que ustedes leen permanentemente en los medios de comunicación y que, por supuesto, hay muchos más. Está Hugo Aime, que trabaja habitualmente para Sergio Massa. Sergio Massa ahora ha empezado a mostrar encuestas que le realiza su consultor peruano Sergio Bendixen, el hombre que ha venido a hacerle la campaña a Massa junto con el español Antonio Sola. Y en esas encuestas, bueno, dicen que han recuperado varios puntos, sobre todo en el interior del país, donde Sergio Massa se vanagloria de haber elegido un compañero de fórmula salteño, ¿no? Que es el intendente electo de la capital de Salta, Gustavo Sáenz, que tiene que asumir el 10 de diciembre como intendente siempre y cuando no asuma como vicepresidente de la República, si es que Sergio Massa pudiese ganar las elecciones, cosa que hoy parece más difícil, pero en la política, hasta que no se cuenta el último voto, no está dicha absolutamente la última palabra. Con el último voto sí está dicha entonces la última palabra. Bueno, vamos a la primera pausa y arrancamos a la vuelta por el panorama de San Miguel. Le cuento detalle por detalle de cómo fue el cierre de las listas y quiénes van a ser los candidatos más competitivos en las próximas elecciones primarias, en principio del 9 de agosto. Auspician este programa. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia
para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categorías con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicios de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate y tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya. Disfrutá su estadía. Portones Ángel. Automatizaciones. Obteniendo el beneficio de darle seguridad y calidad con la comodidad que usted se merece. Ruta 8 y Chopin, José Cepaz. Celular 156-094-1411. ID 580-3140. Página web www.portonesangel.com.ar. Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Gran Bur. Teléfono 02320-680-713. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. En Tortuguitas, Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del Círculo Inmobiliario Broker, adherido a Casas Pulte. Alvear Propiedades, martillero titular Dr. Armando Caracoche. José Ferré, 4051, Tortuguitas. En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores achuras, pizzas, empanadas milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los Olivos y Directorio, Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320-494-608. Parrilla el 17. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, Ruta 202, número 2721, teléfono 4463-6515, página web www.eltrigueño.com.ar. Hidrodynamic, direcciones hidráulicas,
Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, muy bien, les dije en el comienzo del programa que arrancamos haciendo un repaso de cada uno de los distritos, de cómo quedó el panorama y el escenario que se viene de aquí al 9 de agosto, que son las elecciones primarias en la República Argentina, y en la provincia de Buenos Aires tienen un cariz especial porque se elige absolutamente todo. En algunas provincias ya hay elecciones que se hicieron, el caso Santa Fe, que se terminó de definir esta semana el resultado que le dio ganador al socialismo del IFTI. Por otro lado, la provincia de Mendoza también se votó el domingo pasado y ganó la alianza opositora con la candidatura de Cornejo, donde por supuesto se trató de mostrar que se trata de un acuerdo de la oposición que hubiera sido muy importante que se pueda replicar en el orden nacional. Yo creo que esto hay que recordarlo bien, lo que ha pasado para que no se pueda unir la oposición y enfrentar al cristinismo o al kirchnerismo. Parece que con el resultado de octubre, o de la segunda vuelta en todo caso, si es necesario, habrá que tomar la real dimensión de lo que fue, por un lado, en un momento la negativa de Sergio Massa a abrirse a hablar con Macri. Después, cuando Macri empezó a subir en las encuestas y caerse Sergio Massa, fue al revés. Macri, después de la convención del radicalismo, cerró las puertas definitivamente, porque también así lo pedía Lilita Carrió, de un acuerdo para que haya una gran primaria de toda la oposición y que de allí surja un solo candidato fuerte en octubre para enfrentar al cristinismo. Pero bueno, ya está, esto es tema juzgado, ahora el escenario es absolutamente distinto. Arranco por San Miguel con Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre es candidato de vuelta a ser intendente de San Miguel. Se va a dar un hecho inédito en la corta historia de San Miguel, que arrancó cuando se divide General Sarmiento allá por 1995. Será la primera vez que un intendente va por una tercera elección, es decir, va a buscar un tercer mandato, segunda reelección. De la Torre gobierna desde el 2007, fue reelecto en el 2011 y ahora buscará su segunda reelección para ir a un tercer mandato. Nunca en la historia de San Miguel un intendente estuvo más de 2 mandatos consecutivos completos. Ya eso no se dio nunca, porque arranca de Luca, ustedes saben, con José de Luca se cae prontamente, después vino toda una serie de modificaciones institucionales que lo llevaron a estar a Carlos Ramos también como candidato a intendente, no como candidato, sino como intendente allí interino. Después vino, digamos, en el 97 el acuerdo de Duhalde con Rico. Rico va a completar ese mandato hasta el 99, en el 99 es reelecto Rico como intendente de San Miguel, pero se va en el 2003, es decir, no busca una tercera reelección. Allí asume Oscar Silochi, que cuando trató de buscar su primera reelección pierde con Joaquín de la Torre. Así que tenemos por primera vez en San Miguel un intendente que completa 2 mandatos consecutivos de 4 años, porque Rico tampoco cumplió 2 mandatos de 4 años, hizo 6 años al frente de la municipalidad como intendente. Y es la primera vez que un intendente de San Miguel puede ser reelecto por segunda vez. Así que veremos cómo responde ante este primer caso la sociedad de San Miguel, si lo sigue o no acompañando a Joaquín de la Torre. Hay números y encuestas que por ahora le dan al jefe comunal sanmiguelino una amplia ventaja sobre el resto de los actores de la oposición, que todavía están muy dispersos. Habrá que ver después del 9 de agosto cuál de todos ellos sale fortalecido de las primarias y intentará buscar la polarización con Joaquín de la Torre. Yo ahí la veo, sinceramente, la polarización con el Frente para la Victoria, ¿no? Con el Frente para la Victoria, que tiene una interna muy interesante. Pero antes de cerrar el capítulo de San Miguel con de la Torre, digo,
hasta el sábado pasado, a último momento, se especuló con que De la Torre podía ir en la fórmula del Frente Renovador como candidato a vicegobernador. Finalmente esto no sucedió. Algunos el sábado se apuraban ya a dar como primicia que era Pablo De la Torre el candidato, ya estaba el candidato a intendente. Nosotros decíamos en nuestra cuenta de Twitter, prudencia, porque teníamos la información, estuvimos todo el día en contacto con los hombres del oficialismo de San Miguel, que nos iban dando la información de lo que iba efectivamente sucediendo. Es cierto que De la Torre presentó una lista a la mañana, o firmó una lista a la mañana con él como candidato a intendente, y hubo otra lista igual con el hermano, con Pablo De la Torre como candidato a intendente, por si alguna de las negociaciones que llevó adelante Sergio Massa durante todo ese día, que fueron varias y en forma paralela, podían terminar desembocando en un acuerdo que lo tuviera Joaquín De la Torre como candidato a vicegobernador o incluso a otro cargo nacional. Como esto no sucedió, en un momento Massa quería que De la Sota sea su compañero de fórmula. La verdad que hubiera sido una fórmula muy potente, sinceramente hubiera sido una fórmula muy potente. Pero bueno, De la Sota no quiso y terminó acordando con Sanz después de algunas otras negativas. Y en la provincia de Buenos Aires también se había esperado hasta último momento ver si se convencía a Francisco Narváez de que revise la decisión de haberse alejado para facilitar un acuerdo que no fue entre Massa y Macri. Y bueno, aparece Felipe Solá. Me parece que hubo tensiones típicas del cierre, pases de facturas, algunas amenazas incluso de algún dirigente de decir, si no me dan lo que pido, yo me voy, sabiendo que Massa estaba no pasando por su mejor momento en cuanto a las fugas. El otro dato saliente fue la reunión el viernes a la noche, el viernes ese de antes del cierre, ¿no? A la noche de Jesús Carignino con Sergio Massa, donde Carignino decide acordar con Massa para acompañarlo en esta elección, después de haber intentado desde un acuerdo con Macri juntarlos a Sergio Massa y al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Massa le da a Carignino una apertura que el PRO no le daba, para que puedan participar incluso muchos de sus candidatos a intendente que tenía en distintos distritos, puedan efectivamente participar de las PASO, cosa que el PRO no quería hacer, no quería abrir competencia prácticamente en ningún distrito, de hecho creo que no la hay, me parece en casi ningún lado, competencia dentro del PRO. Bueno, y ahí entonces Carignino termina cerrando y acuerda que algunos de sus hombres vayan en la boleta de candidato a intendente y compitan en los distritos, caso Zárate, Lanús, en Avellaneda, y el otro dato saliente fue la incorporación de Hugo Oroño como candidato a diputado provincial en segundo lugar por la primera sección electoral. Pero eso en un minuto lo vuelvo a tocar cuando me meta en Malvinas. En el tema de San Miguel, bueno, conté esta historia de la Torre, Pablo De la Torre, la lista es muy parecida a la del 2011. ¿En qué sentido? Bueno, el que encabeza la lista es Jaime Méndez, es decir, se convierte evidentemente en el hombre de confianza de Joaquín De la Torre y queda muy establecido que es así porque es el primero en la línea de sucesión. Y en segundo lugar, De la Torre vuelve a darle confianza a Diego Serial, que es el actual secretario del Consejo Deliberante, pero ahora ya lo ubica en el segundo lugar. Ustedes han visto durante todos estos meses que De la Torre jugó, entre comillas jugó, ¿no?, con una foto de cuatro posibles precandidatos a reemplazarlo si él se iba. Jaime Méndez, Fernando Insaurraga, Max Perkins y su propio hermano Pablo De la Torre. Si uno ve la conformación de este esquema, empieza a hacer algunos análisis de cómo ha quedado esa interna. Jaime Méndez, el reemplazante natural de la Torre, primer candidato a concejal. Fernando Insaurraga también queda bien parado en este cierre porque su esposa, que además es secretaria en el área de desarrollo humano, va como candidata a diputada provincial. Bueno, Pablo De la Torre es el hermano del intendente, si bien no está en ninguna lista, tiene mandato como concejal en licencia, pero bueno, está fuera de discusión. Y ahí me parece que quedó un signo de interrogación sobre el rol político del espacio que había empezado a construir Max Perkins, ¿no?, que en este programa el año pasado nos había dicho ya que tenía voluntad, incluso si Joaquín De la Torre no se presentaba, de ser candidato a intendente. Veremos cómo esto se va observando dentro de la interna misma del oficialismo. Nos vamos a la oposición. La más interesante de todo en estas PASO, además de saber qué porcentaje tiene Joaquín De la Torre, que va como candidato único del Frente UNA, es la interna del Frente para la Victoria.
la interna del Frente para la Victoria, que tuvo un montón de idas y vueltas. Primero, Scioli lo mencionó a Carlos Tapia como su candidato en San Miguel. Tapia nunca pudo solidificar esa candidatura, unir a los distintos sectores del peronismo de San Miguel para que lo acompañaran. Finalmente Tapia presentó una lista y va a competir. El tema es que la lista de Tapia, puede ser discutible o no, pone a su hermana como primer candidata a concejal. No voy a criticar esto porque la verdad, si uno observa lo que ha sido el armado de las listas, parientes hay por todos lados y en todos los lugares y en todas las fuerzas políticas. Cada vez la presencia de los parientes en las listas para resguardarse, vaya uno a saber de qué, en algunos casos es muy notoria. Yo contaba el otro día en el embudo extra el miércoles que hicimos para internet el caso Merlo, Otacé puso a su mujer como primer candidata a concejal y segundo a su hijo. Ya, digamos, no les importa absolutamente ni guardar ninguna forma, o sea, ya el desparpajo absoluto. Bueno, Tapia puso a la hermana como candidata a primer concejal. En segundo lugar va un personaje interesante de San Miguel que alguna vez hizo algún sketch en este canal, en un programa que hacía nuestro amigo Jorge Álvarez, que se llamaba Aire de Todos, y es conocido en San Miguel como el Tano Nino, que se dedica a la venta de churros y demás actividades. Ese es el segundo lugar en la lista de Carlos Tapia. Y bueno, y después hay, por supuesto, otros referentes, que él ha elegido lo que creía que era mejor para su lista. La otra lista es la de Alfonso Colareco, que también quería ser candidato, había arreglado eso con Scioli, y a pesar de los intentos de lograr una unidad con Franco Laporte y demás, no se pudo lograr, y Colareco presenta su lista, el ex jefe de gabinete, ex secretario de gobierno de San Miguel, que encabeza Máximo Lupino, el ex presidente del Consejo Deliberante. En segundo lugar está Fernando Rey, que es el ex presidente del Consejo Escolar de San Miguel en la gestión de Rico y de Silochi. Y bueno, después una lista que conforman distintos sectores, hay trabajadores sociales, en algunos casos, la verdad que nombres interesantes, ¿no? Después está la lista de Bruno Baschetti, que es la lista, me parece, más pura, si se quiere, como dicen algunos, de lo que se denomina en la jerga política los azules, que son los que están más identificados con el cristinismo y que nunca, digamos, se han referenciado en Daniel Scioli, sino que siempre han tenido como referencia solo y exclusivamente a la presidenta de la República, no porque el resto no los tenga, pero eran más del color naranja, que hoy se ha unificado todo. Bueno, ahí Bruno Baschetti hace un acuerdo con la Cámpora, con distintos sectores del kirchnerismo ortodoxo, y la verdad es que Bruno Baschetti ya fue candidato a intendente en el 2011, y yo no lo subestimaría, ni mucho menos a Bruno Baschetti, porque tiene el apoyo de un sector importante del cristinismo, trabajadores sociales, dirigentes de base que vienen trabajando hace bastante tiempo, un cierto nivel de conocimiento en el distrito, porque, repito, ya ha sido candidato a intendente alguna vez, es concejal en la actualidad, también fue candidato a presidir el Partido Justicialista de San Miguel, con lo cual, digamos, yo no lo subestimaría ni mucho menos a la lista que encabeza Bruno Baschetti. Y después está la lista de Franco Laporta, que para muchos a priori es la que arranca con alguna ventaja, conociendo o la forma que tiene Franco Laporta de trabajar, de armar campañas, que ya ha demostrado capacidad para ello cuando fue un poco el cerebro del triunfo de Joaquín de la Torre en el 2007. Y además, como gestionador en la provincia de Buenos Aires, la verdad que es poco discutido. Por supuesto, habrá matices, habrá quienes dicen, bueno, ahora como secretario de Servicios Públicos hubo cortes de luz, el tema del agua en San Miguel. Es verdad, pero la verdad que también ha hecho una gestión hasta ahora interesante al frente de la Secretaría de Servicios Públicos. Así que Franco Laporta, él dice que trató de buscar la unidad, de hecho se reunió con todos, pero no todos estaban dispuestos a que la unidad sea con él como candidato a intendente y por eso no todos decidieron acompañarlo. La verdad que creo que el más genuino de los que decide postergar su proyecto político en esa lista es Juan José Castro, porque la verdad que de todos los nombres que dan vuelta en el sciolismo, el que más tiempo hace que venía trabajando el territorio, levantando las banderas del sciolismo, es Juan José Castro, el ex directivo de Fogaba, ex concejal, que decide acompañar la candidatura a intendente
de Franco Laporta. Digo esto porque otros ciolistas, como el caso de Juan Carlos Sensacua, qué sé yo, la verdad me pareció más lo de Sensacua una operación misma de Laporta, de decirle andá y jugá para después bajarte y venir a acompañarme, que una verdadera construcción política en el territorio de Sensacua, al cual no se le escucha mucho hablar, o nunca lo he escuchado hablar, no sé cómo habla, no sé si qué opina, no sé nada de Sensacua. Después está José Luis D'Ágata en esa lista, que construyó un espacio desde otro lugar, o sea, construyó un espacio local donde, que se llama Contá conmigo San Miguel, y allí, bueno, construyó un espacio que después sí terminó cerrando con Franco Laporta y sectores del movimiento Evita también, de Colina, así que me parece que va a ser muy interesante la interna que se viene en el Frente para la Victoria de San Miguel, con 4 listas confirmadas. 4 listas confirmadas. Laporta presenta a sus candidatos el próximo martes, probablemente en la Sociedad Española de San Miguel. Yo no sé si es casualidad o no, pero en el 2007, la presentación de la lista de Joaquín de la Torre con Franco Laporta, acto al cual fue, por ejemplo, Jorge Capitanich, en aquel momento, electo gobernador de Chaco, había sido electo gobernador de Chaco hacía poco, fue también en la Sociedad Española. Casualidad o no, quizá quiere repetir la historia Franco Laporta del 2007, ahora con una cuestión nueva, porque es él el que cabeza la lista por primera vez como candidato a intendente de San Miguel. Y el primer concejal va a ser Javier Coronel, que es el hermano del expresidente del Consejo Escolar de San Miguel, de Carlos Coronel, que los dos trabajan en la Secretaría de Servicios Públicos. La verdad, creo que por mérito político, me parece que hubiera sido Juan José Castro el que merecía el lugar de primer concejal. Pero, bueno, evidentemente Franco Laporta allí priorizó un hombre quizá que esté más en contacto con él permanentemente. Vamos a la pausa y... pero espere, antes de la pausa. Me falta el caso del PRO de San Miguel. El PRO tenía 2 listas presentadas. Una de ellas es... Ya me están llamando alguno para enojado de lo que acabo de decir. No. El PRO tenía 2 listas presentadas. Una encabezada por Víctor Taussig y la otra encabezada por Octavio Frigerio, que estuvo aquí con nosotros en nuestro programa, charlando, un hombre con mucha experiencia, cercano además al PRO por su hijo, que es Rogelio Frigerio, que es presidente del Banco Ciudad. Bueno, la lista de Taussig la borraron, digamos, ¿no? No va más. Va la de Octavio Frigerio como única lista del PRO, lo que le da a Mauricio Macri en San Miguel la posibilidad de, quizás seguramente, contar con concejales. Puedo equivocarme, pero en el escenario que veo hoy, esa lista sale tercera en las elecciones generales. Hoy. Esto es lo que veo a partir de la Torre, intendente por el Frente UNA, el Frente para la Victoria con una primaria muy fuerte y el PRO con un candidato que la gente de San Miguel todavía no conoce, que es Octavio Frigerio. Es un hombre muy experimentado, que ha tenido una larga trayectoria en la política, muy inteligente, pero la verdad la gente de San Miguel no conoce a Octavio Frigerio. Tiene tiempo. 1 mes y pico hasta las PASO y después obviamente hasta octubre, porque al haber una sola lista va directamente a octubre. La lista de concejales la encabeza Miguel Nieto, que hace tiempo viene trabajando y buscando una posibilidad. No se le dio en el 2011 cuando fue en el frente de Francisco de Narváez, que hizo acuerdo con, ¿se acuerdan?, con el radicalismo. Él acompañó a Santiago Cunio en la lista junto con Franchino, bueno, todo ese frente que se armó. Lo intentó de vuelta en el 2013 con Aldo Rico, después Aldo Rico se baja de su candidatura, quedan solos con una boletita corta, y bueno, después se puso a militar en el PRO, y ahora me parece que le ha llegado su oportunidad, y debiera tener una catástrofe electoral muy fuerte el PRO en San Miguel para que Miguel Nieto no sea concejal. Creo que esto no va a pasar, me parece que esta vez está muy cerca, sí, Miguel Nieto, de convertirse en concejal en San Miguel, pero, repito, siempre hay que contar hasta el último voto. El segundo lugar es para Diego Belón, otro chico joven que también hace mucho tiempo viene trabajando en el PRO, en silencio, con perfil bajo, pero que consecuentemente viene trabajando en el PRO. Hay un primo de Cristian Ritondo en la lista, Yo lo que veo del PRO es que me parece que va a tener un problema, o tiene un problema, por la forma en que ha construido sus candidaturas. En San Miguel, repito, Octavio Frigerio, una persona con mucha trayectoria, pero no hizo nunca política en San Miguel. En José Cepaz, Ezequiel Pasos
tampoco es de José Cepaz. Vive en José Cepaz o conoce el territorio. Tiene una ventaja. Él viene trabajando en el territorio hace un año, con lo cual eso le da una ventaja. En Malvinas, bueno, hasta el apellido del candidato es dificilísimo de pronunciar, hasta lo abrevian por eso, para que, me parece que en Malvinas, si Macri saca algún voto es porque Carilino deja que las boletas lleguen, porque no sé cómo van a hacer para controlar esa elección. Pero esta costumbre de poner candidatos o no de construir candidaturas con tiempo en distritos importantes, me parece que al PRO le va a quitar una chance muy fuerte en la provincia de Buenos Aires de sumar lo que efectivamente debe tener Mauricio Macri como intención de voto. Así que este es un poco el panorama de San Miguel. Hacemos la pausa y ya venimos. Jóvenes que no estudian, que no trabajan. Hay una salida. Servicio militar obligatorio con capacitación en oficios. Por una sociedad más igualitaria donde todos tengan oportunidades. Proyecto Ishi. Kevinston Mujer. Para todas las estaciones. Baterías Liva. Recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Colegio San Nicolás. Un lugar especial para la educación. Conectado con la naturaleza y la integración familiar. Orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granburgo. DG Clínica de Dermatología y Estética. Tecnología de ultrageneración, ultracavitación, radiofrecuencia, luz pulsado intenso, botox, implantes, rejuvenecimiento facial y corporal, tratamientos anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética. Italia 989, San Miguel. Teléfono 4451-2686. Refrigeración El Portugués. Venta de repuestos y accesorios para refrigeración comercial y familiar. Repuestos para lavarropas y cocinas. Contamos con productos para calefacción, termotanques y mucho más. Asesoramiento sin cargo. Irigoyen 2688, José Cepaz. Teléfono 02320 434 171. Refrigeración El Portugués. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. El Trigueño. 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, ruta 202, número 2721, teléfono 4463-6515, página web www.eltrigueño.com.ar. Cooperativa Telefónica de Granburgo. Seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, mejor tecnología comunicacional. Complejo Oasis, Jardín Maternal Niños Creciendo y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Granburgo. Mucho más que una empresa telefónica.
Bueno, la verdad que le hice un relato tan largo de San Miguel que se me queda sin tiempo el programa. En Malvinas Argentinas el panorama está ahora un poco más claro. Cariglino va por la reelección allí con el Frente UNA acompañando la candidatura presidencial de Sergio Massa. El PRO, ya les decía en el bloque anterior, el candidato es muy poco conocido. De última, digamos, terminó siendo candidato allí, con lo cual el PRO creo que tiene muy pocas chances en Malvinas Argentinas de poder sumar efectivamente votos. La otra gran discusión es el Frente para la Victoria, donde la encabeza Leonardo Nardini, candidato de la unidad del Frente para la Victoria, teniendo en cuenta que a Rodolfo Tailade lo han ubicado como candidato a 10º diputado nacional en el Frente para la Victoria. Y bueno, habrá que ver cómo repercute la candidatura presidencial de Massa en Malvinas y si Cariglino, digamos, los números que tiene de lo que avalan su gestión los vuelve a plasmar en las elecciones, como ha sucedido a lo largo de todos estos años, sobre todo en el 2011, cuando jugó con una boleta corta, con Duhalde, con una boleta que efectivamente no tenía demasiado arrastre en el orden nacional y terminó ganando la elección por 20 puntos de diferencia sobre el Frente para la Victoria. Así que me parece que en Malvinas la discusión está bastante más polarizada entre Cariglino y el Frente para la Victoria, como ya sucedió en el 2011. Bueno, el otro dato importante de Malvinas es que hay 2 hombres de Cariglino en las listas de legisladores. Uno es Hugo Oronio, candidato a diputado provincial en el segundo lugar del Frente UNA, con muchísimas posibilidades de ingresar, y Jorge Lopresti en la lista de diputados nacionales. Los datos también de Malvinas Argentinas. Por otro lado, en José Cepaz, lo hemos contado en el embudo extra del miércoles, que también los invito a que lo vean y que ingresen a nuestro sitio de internet, porque todos los miércoles vamos a estar con una edición extra del embudo, con lo que va pasando en la campaña. Bueno, José Cepaz va Mario Iggi, fuerte discusión para la conformación de quién iba a ser el primer concejal, se pusieron de acuerdo y va José Pérez. Surge, me parece, una mesa nueva de importancia en el esquema político paceño detrás de la candidatura y de la conducción política de Iggi, una mesa que conforman José Pérez, Ronnie Cagiano, Daniel Sauchelli y Rodolfo Pino. Los 4 están en la lista de candidatos a concejales. Carlos Urquiaga finalmente va a ser candidato a diputado provincial. El Frente Renovador tiene 3 listas presentadas finalmente. Una encabeza a Fabián Carballo, que acordó con Jesús Cariglino y por eso Gastón Ortega no es candidato y apoya a Fabián Carballo. Oscar Duché, que también pudo oficializar su lista. Lo mismo que Verónica Fierro. También presentó su lista y va a ir a las PASO, va a competir en las PASO. En el PRO hay única candidatura, en realidad en el Frente Cambiemos. Ezequiel Paso es el candidato del PRO, de la Unión Cívica Radical y de la coalición cívica. Es decir, a nivel local no va a haber competencia, va a haber una sola lista y la encabeza Ezequiel Pasos, que según él relató está compuesta por todos jóvenes, hombres y mujeres, nuevos en la actividad política. Bueno, hacemos la última pausa y repaso lo que nos queda antes del final. Con fondos municipales se está construyendo en Malvinas Argentinas el 4.º túnel bajo nivel del distrito. Ya se realizó el empuje de vigas de hormigón armado sobre las vías del ferrocarril Belgrano Norte, con el trabajo de 60 personas y maquinaria pesada, lo que permitió que en 6 horas y sin interrumpir el tránsito ni la frecuencia de trenes, se completara la obra en tiempo récord. Este nuevo túnel permitirá a los vecinos una mejor circulación, descomprimiendo el tránsito de la zona comercial. Gracias. Juntos podemos. Jesús Cariglino, Intendente Municipal. Instituto Educacional Luis Federico Leluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Telefax 4-455-9203, 4-455-7463. Cercomat. Amplia variedad en cerámicos y porcelanatos con el mejor precio del mercado. Stock permanente. Venta especializada en obra, sanitarios, grifería, hidromasajes. Cercomat. Extensa trayectoria en la zona. Avenida Sesquicentenario 164, ex Ruta 197,
Malvinas Argentinas. 02320 429 933. Agencia de Quinielas Rodo. Juegue, gane y cobre en el acto en cualquiera de nuestras sucursales. Quiniela, Quini 6, Loto, Bingo, Telequino, Prode. Todas las raspaditas. Ahora también carreras hípicas. Acérquese, que la suerte lo está esperando. Agencia de Quinielas Rodo. Portones Ángel, automatizaciones, obteniendo el beneficio de darle seguridad y calidad con la comodidad que usted se merece. Ruta 8 y Chopin, José Cepaz, celular 156 094 1411, ID 580 *3140, página web www.portonesangel.com.ar. El Consejo Escolar de José Cepaz, su presidenta Paola Denucci y el cuerpo de consejeros sigue gestionando para la comunidad a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión, se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de 1000 obras de refacción y remodelación anuales en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José Cepaz, Presidencia Paola Denucci. Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. Bueno, otro dato que me quedó en el tintero del bloque anterior es que Marcelo Sánchez, que es un hombre políticamente de Malvinas Argentinas, que ha trabajado bastante tiempo en el municipio con Jesús Cariglino, que viene además hace un largo rato acompañando a José Manuel de la Sota, va a ser candidato a diputado nacional, también en el Frente UNA, en una posición bastante expectante y con posibilidades reales y ciertas de poder ser diputado en las próximas elecciones. En Escobar, la discusión es el Frente para la Victoria, que lleva candidatura única a Dariel Sujarchuk, después que Sandro Guzmán no se presentara, me parece que porque el gobierno no quiso que se presente. Guzmán tiene 2 años más como diputado nacional, así que volverá a la Cámara seguramente. En el Frente Cambiemos hay competencia, Leandro Costa por un lado y el histórico presidente del PRO por el otro, Miguel Jove. En el Frente Renovador UNA, el candidato es el concejal de muchos años, estamos hablando de Carranza, así que ese es un poco el panorama de Escobar. En Pilar hay una interna interesante en el Frente para la Victoria entre Zúcaro y José Molina, otrora socios políticos cuando llegaron juntos a la Intendencia ya por el 99. El Frente Renovador, Frente UNA, tiene la candidatura sobresaliente de Jorge Donofrio, aunque también ha presentado su lista Gustavo Trindade, que también viene trabajando en ese espacio político, y el Frente Cambiemos ha unificado candidaturas, la encabeza Nicolás Ducoté, y el primer candidato a concejal es el ex goleador del Club Fénix. Hablamos de Sebastián, al cual apodan Dandy Neuspiller. Es el primer candidato a concejal de esa fuerza política. Otra interna oficial interesante es la de Moreno, entre Mariano Hues y Walter Festa. Walter Festa es un hombre bancado por la Cámpora. Y en Hurlingham también tenemos una elección interesante, donde la pelea final de fondo no va a ser en agosto. En agosto vamos a tener un panorama de cómo puede llegar a ser el resultado de octubre, entre Juanchi Zabaleta por el Frente para la Victoria y el intendente de Hurlingham, Luis Acuña, que parece que no está, como muchos dicen, mal en las encuestas y como han querido instalar. Me parece que Acuña está mucho mejor de lo que varios creen o dicen, y esto puede llegar a ser una sorpresa para los que también aseguran de que Luis Acuña ya tiene los días contados al frente de la municipalidad de Hurlingham. Me parece que ahí va a haber una sorpresa. Nos vamos, nos reencontramos con ustedes, Dios mediante, el próximo domingo aquí en la pantalla del canal provincial, y en la semana, en cualquier momento, en www.elembudo.tv, también en nuestro canal de Ustream, donde nos buscan por el Embudo TV, hacemos transmisiones en vivo de manera permanente cuando la información lo requiere, y los miércoles el Embudo Extra, a través de la web, que agradecemos a todos porque ha tenido en esta última edición muchísimos, pero muchísimos visitantes. Gracias, hasta el próximo domingo. Auspiciaron este programa Pintura GS.